Bien, con el saludo de la mañana al magíster ingeniero César Antonio Ugaz La Rosa, docente del curso Mecánica de Suelos aplicado a Cimentación y Vías de Transporte. El quien le habla, Merino Coca Jonathan Luigi, de la Facultad de Ingeniería Civil, de la sede de la filial Huancavelica. Bien, en esta oportunidad se ha realizado el trabajo del ensayo odométrico con una monografía y a la vez una práctica simulada, ¿no? Entonces, definamos la importancia, el propósito, la finalidad del ensayo odométrico. En esta ocasión, el ensayo odométrico sirve para cuantificar la compresibilidad de los suelos bajo cargas verticales en condiciones de confinamiento lateral. Esta situación se presenta con frecuencia en la práctica, en cargas de gran extensión relativa al espesor de estrato compresible. Como dice bien claro que esta situación se presenta con frecuencia en la práctica, nos quiere decir pues que en suelos saturados, en suelos arcillosos saturados, se ha tenido muchas evidencias seguramente de asentamientos, y justamente ha sido pues por el mal estudio que hicieron al suelo en este tema del edómetro, ¿no? Entonces, por eso es que se realiza este tipo de trabajos según norma, ¿no? Entonces, según el suelo también. Como propósito fundamental del ensayo, no dice, es la consolidación, de consolidación, dice, es determinar ciertos parámetros que utilizan para predecir la velocidad y la magnitud del asentamiento de estructuras fundamentadas o fundadas sobre arcillas. Además, el ensayo permite obtener información acerca de la historia de presiones a que ha sido sometido el suelo, ¿no? Y como finalidad es determinar la velocidad y el grado de asentamiento que experimentará una muestra de suelo arcilloso saturado al someterla a una serie de incrementos de presión o carga. Entonces, para eso nosotros hemos diseñado un suelo arcilloso saturado, una representación de un suelo arcilloso saturado para someterle al peso vertical, ¿no es cierto? Entonces, para mostrar los pesos, tenemos también las muestras de los pesos acá. Esta muestra acá tenemos la muestra número 1. Esta muestra número 1, como vemos, es de 300 gramos. La muestra número 2 es de 400 gramos. ¿Ya? La muestra número 3 es de 500 gramos. ¿Ya? Estas muestras van a funcionar para poder nosotros determinar la velocidad y grado de asentamiento que experimentará una muestra de suelo arcilloso saturado, que es esta, pues prácticamente es una representación de suelo arcilloso saturado, es un tecnopor, la cual se comprimirá según al peso incrementado, ¿no? Entonces, para ello tenemos las partes de un edómetro, que yo pues esta solamente es una fotografía sacada del internet, pero yo tengo un edómetro hechizo construido para esta prueba de práctica, ¿no? Ya, acá vemos las partes, dice el 1 es cargadero. Como vemos acá, en la parte 1, esto se llama cargadero. Es un sitio en el que se colocarán las diferentes pesas, o los diferentes pesos, o estas muestras de pesos de 500 gramos, de 300 y de 400 gramos. Y así, con más pruebas, ¿no? Incrementación de pesos. A ver, vamos a ver hasta dónde se puede comprimir el peso según a la carga, ¿no? Se puede comprimir la muestra según a las cargas que se va a incrementar en el cargadero. Ya, el contrapeso, que es el número 2, el yugo, que es la número 3, como vemos en estas figuras,
La palanca, que vemos esta 4, este brazo de acá que vemos, este se llama la palanca. La bancada, el 5 que vemos acá, es justamente esta área donde se soporta, donde equilibra el peso, que sea firme, pues, ¿no? Y el área de compresión, justamente vemos esta parte de acá, el 6, ¿no? Que es la parte donde se comprimirá esta muestra de suelo arcilloso saturado, ¿correcto? Para lo cual, una vez hechas los trabajos de ensayo, justamente se tiene que anotar en el cuadro de cálculo de formación vertical de una muestra de suelo confinado lateralmente y sometido a compresión vertical. Justamente es este cuadro que estamos observando, pero no se nota, creo, muy bien, pero ya seguramente nos entienden, ¿no? Para ello nosotros vamos a indicar, obviamente, que tenemos nuestro edómetro, nuestro edómetro hechizo, ¿no? Ya vamos a presentar nuestro edómetro hechizo. Como vemos acá, esto es el edómetro hechizo que me tocó construir para poder trabajar el ensayo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero manifestarles con este trabajo es que nosotros, para poder determinar hasta dónde pueda comprimirse la muestra del suelo arcilloso saturado, vamos a poder colocar en esta parte donde se va a comprimir. Acá, en esta área de acá, se va a tener que comprimir todo, ¿no? A ver, pasamos. Primeramente, vamos a poner la muestra. La muestra del suelo arcilloso saturado, ¿no? Que prácticamente es un sólido. Y ya lo vamos a poner. Ahí está. Entonces, para lo cual vamos a utilizar una regla para medir el espesor, y a medida que se va comprimiendo según las cargas colocadas acá al brazo, ya nos van a identificar hasta dónde se puede comprimir, ¿no? Entonces, eso es. ¿Para qué dices esto, no? Para poder determinar, obviamente, o cuantificar la comprensibilidad bajo las cargas que se van a aplicar en esta parte, bajo las cargas verticales, obviamente, ¿no? Para ello, vamos a poner la primera muestra, que es de muestra número 01, que es de 300 gramos, como vemos, ¿ya? Entonces, como es de 300 gramos, pero antes de poder iniciar, vamos a realizar la medición. ¿Cuánto mide? Antes que pongamos las cargas, ¿no? De compresión, correcto. Entonces, vamos a medir y mide 3 centímetros, ¿ya? 3 centímetros de altura. Nosotros desde ahí vamos a anotar en la cartilla, ya, vamos a anotar que estamos empezando 0 con 300 gramos, ¿ya? Colocamos la carga y se medirá, ¿ya? Se medirá nuevamente y tenemos esto. Y la medición en esta oportunidad es de 2.5 centímetros, ¿no? De 2 centímetros y medio de distancia ya viene comprimiéndose con la carga de 300 gramos. Seguidamente hacemos la siguiente muestra, ya con la muestra más de peso incrementado, ¿no? Es de 400 gramos, ¿ya? Entonces con de 400 gramos vamos a verificar hasta dónde puede comprimir, ¿ya? Vamos a ver hasta dónde se comprimió. Y en esta solamente quedó 2 centímetros, ¿ya? Solamente a 2 centímetros. Anotamos otra vez en la cartilla, ya quedó 2 centímetros con el peso de 400 gramos. Ojo. Retiramos
la carga mostrada y vamos a incrementar la carga, ¿no? Con 500 gramos, ¿ya? Con 500 gramos. 500 gramos. Ahí vemos la prueba, que obviamente se tendrá que medir. Es 1.5, prácticamente 0.05 centímetros. Se viene reduciendo, se viene comprimiendo en cada prueba, ¿no? Entonces anotamos otra vez. Y así sucesivamente incrementamos el peso de los 500 gramos más 300 gramos. Van a llegar a ser 800 gramos, ¿verdad? Entonces con los 800 gramos y la compresión sigue aumentando. Y la compresión va llegando prácticamente a 1 centímetro, ¿ve? A 1 centímetro. A 1 centímetro nada más ya. Se viene comprimiendo. Anotamos también. De esa manera nosotros obtenemos. Y de esa manera nosotros con esta prueba de acá, con esta prueba de compresión vertical, por el peso vertical obviamente, realizamos la variación o la deformación. La variación o la deformación, correcto. Ya. Acá se va a tener que saber en la tabla, en el Excel mostrado, se va a saber el valor de la deformación, ¿no es cierto? Este tipo de pruebas se hacen para poder ver el suelo arcilloso saturado y poder determinar qué tipo de diseño estructural podemos tener si es que se refiere a una infraestructura de edificación, correcto. Entonces el diseño estructural va a ir en base al estudio de suelos. Pues obviamente ya vamos a ver hasta qué capacidad permisible nos puede soportar ese tipo de suelo arcilloso, ¿no? Ese tipo de suelo arcilloso saturado. Entonces nosotros como ingenieros vemos la capacidad por tanto del suelo para el diseño estructural de una infraestructura, según normas, según Reglamento Nacional de Edificaciones, según normas del estudio de suelos, ¿no es cierto? Para ello, si nosotros queremos, como una recomendación, ¿no? Si queremos nosotros construir una infraestructura de edificación en un suelo arcilloso y ya hecha las pruebas del ensayo geométrico y todos esos aspectos técnicos para poder solucionar, de repente ahí nos van a arrojar mejoramiento de suelos, correcto, mejoramiento de suelos, un montón de mejoramiento de suelos tenemos según normas para poder nosotros aplicar en todo tipo de suelo. Por ende, para poder nosotros elaborar un proyecto, qué tan importante es el estudio de suelos en este tipo de suelos, ¿no? Entonces, en conclusión, se ha llegado a concluir que hecho la cuantificación de comprensibilidad bajo las cargas verticales en condiciones de confinamiento laterales, se ha determinado que a mayor carga, mayor es la deformación. Correcto. Entonces, de esa forma se ha culminado el trabajo práctico, simulado, obviamente no es real, ya que no son las muestras correctas tampoco, no estamos en un laboratorio de suelo y por esta situación de las pandemias no estamos nosotros de repente desarrollando nuestros trabajos prácticos como debe de ser, pero seguramente en cualquier momento nosotros en el mundo en donde vamos a empezar a trabajar o tengamos suerte de repente de realizar prácticas en un laboratorio de suelos, haremos este tipo de trabajos que obviamente ya nos van a servir de base fundamental para poder explayarnos o desenvolvernos en el lugar de trabajo, ¿no es cierto? Este ha sido todo, ingeniero, o de repente que tenga un buen día. El trabajo de ensayo geométrico ha sido cumplido. Muchas gracias.